el switch? Sí. Anunciamos al principio del programa que vamos a estar con el expresidente Ricardo Lagos Escobar, que ya está conectado desde la fundación, precisamente donde trabaja. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes ya. Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer estar con usted. Oiga, partamos primero por el análisis de lo que está pasando y también por una carta que firmó usted, una carta en la que Gordon Brown fue uno de los principales impulsores. Entiendo que usted y Andrés Velasco son los únicos chilenos que firman esta carta firmada por líderes y por intelectuales del mundo que piden que haya unidad y trabajo conjunto, particularmente de los países más ricos, para contener los efectos de salud y los efectos económicos de esta pandemia. Cuénteme un poco de eso, por favor. Bueno, en primer lugar, es muy triste comenzar un programa cuando sabemos que hay 80 compatriotas que ya no están con nosotros. Aparecen números, pero detrás de los números están los seres humanos. Ahora, vamos al tema que usted me plantea. Yo quiero hacer una comparación muy breve entre la crisis del 2008, cuando se produce la quiebra de Lehman Brothers y la crisis financiera, que termina después en una crisis de la economía real. Y se ha comparado mucho lo que se hizo en ese momento con lo que ha ocurrido ahora. Sin embargo, son dos crisis muy distintas. La de ayer, 2008, comenzó siendo financiera. 6 meses después llegó a la economía real. 6 meses después se dispararon los cesantes en el mundo como resultado de esa crisis. Hoy, cuando hay cuarentena, en ese mismo momento se afecta la economía real. Hoy, en ese mismo momento usted llega, ¿cuántos hay hoy día en la cola de cesantes? En Estados Unidos, la semana anterior eran 6 millones. Esta semana los 6 millones se transformaron en 16 millones. Son cifras enormes. Por tanto, a diferencia del 2008, acá la urgencia hoy es infinitamente mayor que en la crisis del 2008. Y por lo tanto, lo que se plantea en la carta, ¿por qué lo hace Gordon Brown? Gordon Brown, quiero recordarles, fue el que presidió la reunión de Londres el 2009. ¿Quiénes iban a abordar la crisis? ¿Dónde iba a estar el núcleo para la discusión? En el grupo de los 20. Fue la decisión del presidente Bush el año 2008. Fíjese usted las ironías de la vida. Bush entendió que el grupo de los países más desarrollados, el llamado G7, no daba el ancho. Y por primera vez entonces se dijo que vengan las 20 principales economías del mundo y con ellos vamos a conversar. Y eso fue lo que se hizo. Y la segunda reunión, que tenía que tomar medidas concretas, se tomaron. Y muy concretas, y cifras muy grandes. Y en eso el artífice de la reunión, el presidente de la reunión, era Gordon Brown. Por esa razón, cuando se produce la reunión digital, llamémosla así, a través de los medios modernos, del G20, del 26 de marzo, diciendo la gravedad de esta crisis, él decidió entonces enviar una carta al G20 para decirles, ustedes, sí, está bien, ustedes deben tomarla, pero seamos claros. Como dice uno que fue primer ministro en Suecia, Carl Bildt, esta es la primera gran crisis en donde se está viviendo el mundo después de Estados Unidos. En esta crisis no existe Estados Unidos. Es la primera economía del mundo y no está participando activamente. Entonces no es menor el que ahora tengamos que enfrentar esto en un cuadro muy distinto y en donde es cierto que hay una tensión entre China y Estados Unidos, que es la tensión natural cuando un país ve que el otro lo está alcanzando. Hay que volver a las ciudades-estado en la época de Grecia antigua para ver qué es lo que eso era. Pero ahí yo creo que hoy, entonces, ¿cómo se aborda la crisis financieramente ahora? Y eso tiene que ser en el G20, no hay otro lugar. Eso, presidente, a nivel mundial, en cuanto a las medidas que se están tomando en el país,
¿Cómo considera usted que están orientadas esas medidas en términos del manejo fiscal y de la posibilidad de ayudar a una economía que está literalmente hibernada? Bueno, es que yo creo que ambos son los temas fundamentales hoy. Primero es la crisis sanitaria y luego la crisis económica que como resultado de la crisis sanitaria se está produciendo. Ahora, que en el caso de Chile está además los temas pendientes que teníamos, que comenzaron el 18 de octubre del año pasado. Claro. Entonces, creo que acá lo que tenemos es exactamente a nivel del resto del mundo. Y la carta de Gordon Brown, ¿qué es lo que es? ¿Cuáles son las medidas inmediatas para la crisis sanitaria? Y para eso entonces indica cuáles son los puntos a tratar. Primero, más recursos para la Organización Mundial de la Salud, 1.000 millones. Los millones acá vuelan, por supuesto, no los quiero cansar. Y luego algo muy importante, 3.000 millones para dos cosas. Apurar que salga la vacuna contra el coronavirus y más importante, o igual de importante, el remedio. ¿Cuál es el tipo de elementos que hay que darle al paciente que ya está enfermo? Y para esto hay un fondo total que se debe llegar a 7.000 millones. Y lo que propone la carta de Gordon Brown es, vamos con 3.000 millones ahí. Y luego un conjunto, mire esto que voy a decir que es importante, un conjunto de elementos para combatir. Estamos viendo el problema de los temas de las camas, que faltan camas, estamos viendo el tema de los ventiladores mecánicos, etcétera. Y para eso lo que está proponiendo la carta de Gordon Brown es muy importante. Que sea la Organización Mundial de la Salud a quien se le van a entregar los billones de dólares para adquirir esto. Y en lugar de entregarle a cada país una cierta cantidad, que haya una sola mano que compra todos estos elementos. El poder negociador que tendría esa una sola mano, la Organización Mundial de la Salud, que ella compra, ella almacena y ella distribuye. Y en consecuencia no estaríamos viendo lo que en estos días hemos visto directamente en Chile, un ministro Mañalich diciendo estamos en guerra con el resto de nuestros socios porque todos estamos comprando los mismos medicamentos y estamos detrás de cómo avanzamos. Hay un problema. Entonces, ahí. Hay un problema porque Chile tiene muy poca capacidad de negociación en el ámbito de la guerra por estos elementos. A eso me refiero. Y por eso es tan importante la sugerencia de esta carta, que dicen, no, que los recursos que se recauden vayan a la Organización Mundial de la Salud, ellos compran y ellos asignan. Lo cual también tiene una lógica, porque no todos requieren los mismos recursos al mismo tiempo. Porque si usted ve cómo ha ido evolucionando esta crisis, es distinta en la forma como se ha ido propagando en los distintos países. Unos entraron antes y ya van de salida, claro, y otros entramos después y vamos de entrada, que esa es la discusión que en este momento hay. Pero más importante que esto está la segunda parte, porque con esto usted aborda los temas ahora. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte es cómo usted reactiva la economía, porque va a haber una crisis económica. Y ahí entonces entramos en otro conjunto de elementos que influyen. Y en ese sentido le quiero preguntar por las medidas acá en Chile, presidente. ¿Cómo las ve? ¿Las ve bien orientadas? ¿Ve que el Estado está ejerciendo toda su potestad para precisamente proponer soluciones para esa segunda parte? Bueno, yo creo que ese es un tema que tiene pendiente el ministro de Hacienda. ¿Cómo viene la segunda parte? ¿Cómo vamos a ser capaces de poner de pie de nuevo la economía? Y para eso creo que Chile tiene una buena posibilidad porque tenemos capacidad de endeudamiento externo. Para que me entiendan los que están escuchando. El nivel de endeudamiento del gobierno de Chile es más o menos un 30% del Producto de Chile durante un año. La media en Europa, de los países serios, es un 60 a 70%. La de Estados Unidos superior a 100%. En consecuencia, con nuestro 30 tenemos un espacio muy grande para poder endeudarnos ahora
y nadie va a asustarse por aquello, porque hemos hecho las cosas bien. Ahora, eso que nos permite endeudarnos para adelante, me parece fundamental, junto con eso, que es la parte fácil, decir cómo queremos el Chile del punto de vista tributario en 5 años más. No para ahora, porque tenemos un sistema tributario muy inadecuado. No puede ser que de todos los impuestos que recauda el fisco, la mitad prácticamente sea el IVA, el impuesto a valor agregado. ¿Y por qué es importante abrir esa conversación, aunque sea para 5 años más en este momento? Precisamente para que no lleguemos a 5 años más y empecemos a discutir cómo lo vamos a hacer. Y ya si nos pasó la crisis, se va a olvidar la urgencia. Porque esta crisis lo que ha tenido es desnudar las desigualdades que existen en nuestras sociedades. Lo que se estaba comentando recién en el panel que me precedió. Y por lo tanto, hoy día, por ejemplo, debiera haber salido en el Washington Post una carta nada menos que de Henry Paulson. Henry Paulson fue el secretario del Tesoro del presidente Bush. Paulson fue el determinante para hacer lo que se hizo en ese momento, llamar al G20, todo lo demás. Paulson es un hombre republicano, bastante conservador. ¿Y qué es lo que dice en la carta al Washington Post ahora? ¿Cuáles son los 7 principios que hay que tener enfrente a esta crisis? Y el primer principio es que es insostenible el nivel de desigualdades que existe en la sociedad de Estados Unidos y por lo tanto hay que comenzar por ahí. O sea, ¿usted es de los que piensa que esta crisis da la oportunidad para repensar el modelo, para cambiar el modelo, así como lo están planteando algunas izquierdas en Europa? No se trata de modelos, se trata de cosas muy simples. Creo que muchas cosas que se han postergado, que no se han abordado en estos años, ahora hay que hacer un llamado a la convergencia y la unidad. Así como esta pandemia global requiere respuestas globales, como las que he insinuado, así también en nuestro país me parece que no es tan difícil ponerse de acuerdo, pero es más fácil ponerse de acuerdo hoy para algo que va a tener lugar en 5 años más. Y es en ese sentido que yo digo, se requiere generosidad. En ese sentido me gusta la convergencia de voluntades. Y aplaudo el que hasta ahora hemos tenido una cierta capacidad de entendimiento entre nosotros. La ciudadanía no quiere ver estas disputas menores, como las que se han visto recientemente en el Parlamento nuestro. No estamos a la altura de esta crisis cuando eso ocurre. Y en consecuencia yo digo, sí, he gobernado en algún momento y se buscaron espacios para concordar y otros espacios para discrepar. Y me fue mal en estos temas que tocan el bolsillo de algunas personas. Y claro, eso hay que hacerlo. Y me parece a mí que es posible hacerlo. Hay algunos y entonces, ¿sí? Perdón, hay algunos que piensan precisamente que, a propósito de voluntades, que no se puede dejar en manos de la voluntad de particulares una política pública como, por ejemplo, la asistencia crediticia a las pymes, que no se puede dejar en manos solo de la voluntad o de que la capacidad que tenga el ministro Briones de convencer a la banca de hacer esos créditos, de entregar esos créditos. ¿Qué piensa usted? Bueno, que a veces la autoridad tiene que ser autoridad también. ¿Usted habría obligado a los bancos? ¿Saben lo que hizo el señor Paulson? Citó a los 9 bancos más importantes de Estados Unidos en medio de la crisis. Y les dijo, señores, antes de abandonar la sala, ustedes van a firmar el papel que está al frente. Y el papel que está al frente decía, transfiero las acciones de mi empresa al gobierno de los Estados Unidos a cambio de lo que el presidente de Estados Unidos autoriza que me presten la Reserva Federal. Claro, le fijó las condiciones del rescate, digamos. Y entonces uno dijo, perdón, señor ministro, tengo que consultar a mi directorio. Y el señor Paulson le dijo, usted no entendió lo que yo dije. Nadie sale de esta sala sin firmar el papel que tienen al frente, o si no, no serán salvados. ¿Usted cree que la banca tendría que estar obligada a hacer ese flujo de préstamos, ese flujo de liquidez para las pymes en condiciones, las condiciones preferenciales razonables que el gobierno ha planteado? Creo que lo más importante es esto, entender. El Banco Central hizo su tarea.
El Banco Central dijo, voy a entregar financiamiento a los bancos con un 0,5% de tasa de interés, 0,5%. El tema ahora es cómo nos aseguramos que esa tasa tan preferencial, hubo un banco que no se demoró 24 horas en pedir 1.400 millones. Me parece muy bien. Ese banco va a ser activo y no me cabe duda entonces que va a transferir a aquellos a quienes él le preste estas condiciones tan favorables con las cuales el Banco Central ha puesto en ejecución para enfrentar las tareas ahora. Y eso entonces, claro, requiere un Banco Central muy activo y que a lo mejor tenga que golpear la mesa si ve que las cosas no se están dando como debieran. Pero quiero pensar que esta crisis nos invita a todos a ser un poco generosos y entender que no estamos para la ventaja pequeña, porque así no se construye un país. Y esto se ha tenido algo importante, esta crisis, es que tengo la sensación que estamos en una etapa de mayor convergencia de voluntades. Entonces yo digo, aprovechemos esto para hacer aquellas tareas que sabemos que están pendientes y tratemos de abordarlo entre todos. A propósito de eso y de la disminución de la polarización, que es evidente en el contexto de una crisis, hay algunos que plantean que el itinerario de la nueva Constitución, el plebiscito, lo que venga después, tal vez podría postergarse tomando en consideración la incertidumbre que provoca sobre la economía y tomando también en consideración cómo va a quedar la economía cuando salgamos de la crisis sanitaria. ¿Qué piensa usted? No, yo creo que se ha llegado a un cierto consenso en que es conveniente tener una nueva Carta Constitucional y creo que sería peligroso no seguir por ese camino en el cual ya hubo un consenso en un momento que parecía difícil. Y creo en consecuencia que esa institucionalidad tratemos de preservarla y no comencemos a discutir de nuevo. Si eso es uno de los pocos elementos que tenemos claro que vamos a hacer hacia adelante. Y le puedo asegurar que en este espíritu de convergencia de voluntades no van a ser muchas las grandes discrepancias. Se trata más bien de actualizar una constitución que queda desfasada como resultado de las nuevas instituciones, porque la ciudadanía hoy está más empoderada, exige más porque sabe más. Ahora, y en buena hora. Usted lo mencionaba, algunas cosas que hemos visto en el Parlamento en estas últimas 2 semanas tampoco dan demasiada, o pueden no dar demasiada expectativa en torno a lo que va a ocurrir en la discusión de esa nueva Constitución. Claro que usted vio que esta discusión era tan pequeñita, ¿verdad? No era ningún artículo de ninguna Constitución. Era simplemente, ¿verdad?, cómo nos entendemos en ciertas cosas. Y yo diría, mire, si hay un pacto administrativo, que sea administrativo y no lleve las cosas a estas categorías. Entendamos de qué se tratan las cosas. Pero bueno, no es el tema mío opinar sobre estos temas. Ahora, sí, analizándolo, no da demasiada expectativa o esperanza respecto de la gobernabilidad que puede ofrecer la actual oposición en su conjunto, ¿no? A ver, yo quisiera, no quiero entrar en ese terreno porque no me corresponde, ¿verdad? Quienes uno ya estuvo muchos años en la primera línea. El expresidente del país, ni más ni menos. Bueno, está bien, entonces estuvimos en eso. Pero ahora entonces empezar a ponerle nota a esto, que la oposición lo hace mejor que los partidos de gobierno, no es mi rol. Y por lo tanto mi rol es tratar de hacer converger voluntades. Y así lo entiendo, porque es demasiado dramático lo que está pasando en el país. Presidente, es demasiado dramático lo que estaba pasando antes que llegara el coronavirus, ¿verdad? Y en consecuencia ahora estamos aplaudiendo otra primera línea, la de los funcionarios que cotidianamente exponen sus vidas. ¿Cuál es el porcentaje de personas que ya han contraído el coronavirus? Claro, se comenzaba por la Guardia de Palacio, pero me refiero del punto de los personal de salud. El personal de salud son unos héroes. Mire, en nuestra casa se aplaude a las 9 de la noche. No son muchos los que aplauden, pero en fin, así se hace. Porque nos parece que hay que demostrar solidaridad con lo que están teniendo esa forma de actuar, ¿no? Y claro, también con solidaridad con los que se mueren. ¿Ha visto usted algo más triste que morir en estas condiciones?
Lo normal, afortunadamente en Chile tenemos ataúdes suficientes, porque ya en Ecuador no hay ataúdes y van directamente a la fosa común. Pero, digámoslo, les duro a los deudos, a los que quedan viviendo, que no lo pudieron despedir, no lo pudieron dar unas últimas palabras por temor al contagio. O sea, se muere en la soledad y se va al cementerio en la soledad, llamémoslo así. Ese es el drama de esos 80, de esos 80 que han fallecido. Y claro, esto es parte de esta peste. Y por eso es tan importante entonces cuál va a ser la institucionalidad futura. Porque las pestes son una plaga desde que el ser humano existe en el planeta. Y por lo tanto, tenemos también, dentro de la Organización Mundial de la Salud, que buscar los mecanismos para que haya un pequeño grupito, pero un acuerdo entre países que permita entonces estar preparados para el futuro. Oiga, a propósito de la reflexión que hacía sobre la soledad y las condiciones tristes que estos 80 chilenos han muerto, usted está en la población de riesgo. ¿Usted tiene miedo? ¿Se cuida? ¿Cómo está enfrentando esto? Es decir, practicamos con mi mujer la cuarentena de una manera absoluta. Yeah. Y absoluta quiere decir que me han prohibido ir a Caleu, me han prohibido salir, ¿verdad? Y bueno, es cierto, y creo que la obligación de uno es cuidarse. Ahora, uno se siente bien, qué sé yo, pero los 82 años son 82 años. Oiga, en consecuencia, califico plenamente. Cuando, escuché bien claro cuando el presidente dijo que todos los mayores de 75, etcétera, etcétera, y nos mandó a la casa inmediatamente. Sí, entonces escuché atento y me quedé en mi casa a partir de ese momento. Oiga, a propósito de que dice que le han prohibido ir a Caleu, no usted en particular, en general a todos los chilenos, trasladarse de comuna, ¿qué piensa de los casos que hemos visto de gente que no respeta la cuarentena en todas las clases sociales, pero donde el símbolo máximo es esta idea de gente huyendo de una comuna en cuarentena en helicóptero? Bueno, yo creo que eso debe ser sancionado severamente. Comenzando por el piloto del helicóptero y los que autorizaron el despegue del helicóptero. Porque si eso no ocurre, la ciudadanía entonces dice, ve, los mismos de siempre. Entonces creo, no tengo idea quiénes fueron los que hicieron aquello, pero eso debe ser sancionado drásticamente. Y espero que sean sancionados y después ellos mismos tendrán un acto de contrición por lo que hicieron. ¿Por qué faltar el respeto a la ciudadanía? Precisamente por la situación que ellos tienen en la sociedad chilena, con mayor razón. Y entender en consecuencia que no se puede jugar con esto, que es lo mínimo que le están pidiendo. Quédese tranquilo en su casa. Hay otras poblaciones que también tienen un problema y que tienen riesgo, son los presos. Están hacinados en las cárceles, están los gendarmes también, que están viviendo el mismo drama con ellos. Y ahí también se han propuesto algunas soluciones. Hay una ley de indulto que aborda unos 1.300 casos y se ha planteado nuevamente el tema de quienes han sido condenados por causas de derechos humanos. ¿Qué piensa usted en ese sentido? A ver, es muy duro porque los procesados por causas de derechos humanos son delitos muy serios. Pero quiero reconocer y ser magnánimo. No haría la distinción. Porque en definitiva, el tiempo que ya llevan adentro, no es que se justifique lo que hicieron, de ninguna manera. Pero haría, mejor dicho, lo que quiere hacer el señor presidente. Porque en definitiva, esta es una facultad del presidente. Me tocó un par de veces tener que ejercerla. No es fácil. Entonces, decir algo más que lo que ya dije, cuál es mi sensación íntima, pero el que tiene que resolverlo es el señor presidente. Y a propósito de eso, seguramente el presidente está viendo esta entrevista, presidente. En ese caso, debo saludar al señor presidente. Pero independientemente de eso,
¿Qué consejo le daría usted al presidente en ese ámbito o en otros? A ver, yo creo que los expresidentes somos un poco molestos. Porque estamos ahí, ¿verdad? Hablamos de vez en cuando en esta reunión que tengo con usted ahora, ¿verdad? Usted me dijo una vez que Y era como un jarrón. más de alguno dirá, pero ¿cómo es posible este Lagos? ¿Por qué no se queda callado? Lleva hablando tanto tiempo. Y a lo mejor tiene toda la razón. Pero lo que sí quisiera decir es que hay que estar en los zapatos de él o de ella, ¿no? Y por lo tanto, el andar dando consejos, si tengo alguno que creo que es muy importante, tomo el teléfono y lo llamo. Pero dar un consejo así públicamente es una muestra de creerse bastante importante, y no es el caso. De manera que trato de cuidarme. Es cierto que a veces digo cosas un poquito impertinentes por ahí, pero sí creo que el rol de uno es buscar cómo somos capaces de tener un país que mira hacia adelante. Ahora, es cierto, en la historia son muchos los que ya en la cuarta edad han aportado mucho al país. Un Silva Enríquez, ¿qué edad tenía cuando habló por el alma de Chile? Un Clotario Blest, ¿qué tenía como dirigente sindical que mantuvo incólumes sus principios hasta el final? Se le miraba con respeto. Cuando hizo una huelga, a Clotario Blest lo llamó Ibáñez y le ofreció un ministerio para que le arreglara la huelga que había hecho. No le aceptó el ministerio, claro. Digo esto porque son personas que ya en una edad más avanzada aportaron mucho a Chile. Y por lo tanto, creo que esa tercera o cuarta edad también tiene que aportar. ¿Para qué recurrir al señor Churchill en Inglaterra, verdad? Pero Oiga, en plena guerra, ¿verdad? usted dice, y probablemente, Pero claro, usted dice, presidente, y probablemente con toda razón, que hay que mirar hacia adelante y hay que proyectar el país hacia adelante, pero hay una cosa que uno no puede dejar de mirar en el retrovisor, que es la crisis de los 80, una crisis tremendamente dura, una crisis con ollas comunes, con un montón de gente pasando hambre, con empleos de emergencia. ¿Usted piensa que podríamos revivir una cosa como esa? Hay algunos alcaldes que ya dicen que en sus comunas hay ollas comunes. En fin, ¿cómo ve eso? a ver, creo que el país ha avanzado mucho respecto del año 80. Y por lo tanto, una cosa es que haya ollas comunes porque la solidaridad es muy importante, pero claro, se me había ollas comunes y yo me acuerdo de una huelga del carbón allá en la década de los 60, ¿no? En donde hubo una tremenda olla común. Y me tocó ir un día a esa olla común. ¿Sabe lo que era la olla común? ¿Qué era? Una gran olla enorme con choros zapatos de este porte. Era otro Chile, ¿verdad? Sí, claro. Otra cosa. Usted piensa, pero no piensa que eso se pueda repetir, porque hay algunos que dicen que esta crisis y la respuesta del Estado también de alguna manera desmiente esta idea de que el neoliberalismo o el modelo ha sido tan cruel que ha prácticamente que desvalijado al Estado o lo ha desvencijado al punto de dejarlo sin herramientas. Esta crisis parece desmentir eso. No, lo que pasa es que esta crisis significa, ¿verdad?, el reponer el rol de un Servicio Nacional de Salud. Dígame usted lo que ha hecho el primer ministro Johnson en Inglaterra, ¿verdad? Agradeciendo al National Health Service. Salió del hospital hoy día, sí, a propósito. Salió del hospital, efectivamente, a eso me refiero. Y en consecuencia, lo primero que hizo fue agradecer él, que estaba tan lejano de estas cosas, y lo que esta crisis ha demostrado es que en determinados momentos solo el Estado es capaz de ordenar. Y por alguna razón el ministro Manechi tomó muchos días atrás, dijo, no, aquí nosotros vamos a asignar las camas de los hospitales y de las clínicas. Y a partir de ahora esto lo toma el Estado. Y así tiene que ser. Y entonces lo que va a ocurrir también de esta crisis, no me cabe duda, es un revalorizar. Porque en la crisis, vamos de crisis en crisis, en la del 2008, lo que también se cuestionó fue que el mercado por sí solo no se autorregulaba. Y hubo que tomar un conjunto de medidas para regular el mercado.
Y están los acuerdos de Basilea I, Basilea II, Basilea III y capitalización de la banca individual para que no produzca la situación que se produjo producto del desmantelamiento de las estructuras del sistema financiero que había en el pasado. Entonces, cada una de estas crisis deja una enseñanza. Y aquí la enseñanza es que es muy importante lo que viene hacia adelante. Y lo que viene hacia adelante me parece que es FONASA, ISAPRES. Bueno, en una crisis como esta no es para llamar a las ISAPRES y decirle, por favor, ¿por qué no pospone esto? No, creo que ahí mano firme. ¿Faltó mano firme? Porque si no, no, sí. Yo no sé las condiciones por las cuales se toman esas decisiones. Cuando usted es presidente tiene un nivel de información que yo como simple ciudadano no tengo. Entonces, él sabrá por qué mandó a alguien a decir, mire, mejor que hagan tal cosa, ¿verdad? Y los convenció, ¿no? Porque el descriterio de en medio de esto, reajustar en circunstancias que buena parte de las ISAPRES hoy día están todas sometidas a definiciones en el Poder Judicial, habla entonces que tenemos tareas pendientes, porque esas cosas, con el mayor respeto al Poder Judicial, deben ser resueltas a nivel político. Porque si todos estamos yendo al Poder Judicial por lo que pasa con nuestros planes de salud, bueno, algo hay que abordar ahí. Pero estos temas son los que debieran conversarse en una mesa amplia, entendiendo el bien del país en último término. Y las cosas que tenemos que arreglar entre todos. ¿Una mesa amplia con quién, presidente? ¿Perdón? ¿Una mesa amplia con quiénes? ¿Quiénes deberían estar en esa conversación y en ese gran acuerdo? Bueno, yo creo que el que tiene que convocar a esto es el presidente y él verá a quiénes debe convocar. Porque tenemos una sociedad, mira lo que ha pasado con el tema precisamente de esta crisis, ¿verdad? En que hubo un conjunto de discrepancias y se optó por hacer al final una mesa en que está el colegio médico, los expresidentes del colegio médico, están los funcionarios del ámbito de la salud, en fin. Pero eso lo tiene que hacer ¿quién? El jefe de Estado. Porque lo que hay, en definitiva, el 18 de octubre, fue una crisis entre el Estado de Chile y la sociedad chilena. La sociedad estaba desconforme con lo que estaba ocurriendo. Había que buscar un nuevo contrato social, por así decir. Y este nuevo contrato se hace escuchando mucho. Y por eso, claro, si usted quiere una constitución ya tenemos un camino. Pero acá también no me cabe ninguna duda que debiera haber un tema de cómo vamos a hacer la reconstrucción económica del país hacia adelante. Y eso ponernos de acuerdo entre todos. De tal ¿no? manera de no ocuparnos. Yo les recomendaría echen una miradita a los 7 puntos del señor Paulson, que sale hoy día en el Washington Post. A los amigos empresarios, ahí tienen un muy amigo de los empresarios, que ha sido, por supuesto, un hombre importante en su momento en Wall Street, y desde ahí llegó a asesorar y trabajar con el presidente Bush, y plantea los 7 principios, dice él, que son indispensables, y lo pone en términos dramáticos. Dice, para salvar al capitalismo. Yo no estoy hablando que sea para salvar el capitalismo, lo que estoy hablando es que es digno de atención alguien de esas características que hace esta reflexión. Es más o menos el equivalente al editorial que se mencionaba por los panelistas del Wall Street Journal. El expresidente Ricardo Lagos Escobar, esta mañana acá en Mesa Central. Presidente, le agradezco muchísimo los minutos que nos ha dado, que haya roto, al menos parcialmente, la cuarentena precisamente para recibir a nuestro equipo allá en donde está ahí en la Fundación Ricardo Lagos. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, estoy muy contento de la conversación y una última reflexión. Ojalá sea este momento de la convergencia de voluntades para salir adelante. La pandemia lo exige y el país lo demanda a cada uno de nosotros. Seamos buenos ciudadanos y hagamos caso de las instrucciones que recibimos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente. Buenas tardes. Cuídese. Buenas tardes. Cuídese mucho. Buenas tardes. Gracias.